Canal 10, el primer canal hondureño con tecnología digital en alta definición. Televisión Educativa Nacional presenta Foro Canal 10, Plan de Nación. Señoras y señores, muy buenas noches, estimado pueblo hondureño. Estamos continuando con esta serie de programas Foro Canal 10 Plan de Nación para recoger el pensamiento de los diferentes sectores de la hondureñidad acerca de cómo Honduras puede tener como proyecto un programa de nación que ubique a nuestro país en el camino que haya que recorrer en los próximos 24 años. 6 administraciones que pueden hacer que Honduras entre ya en la etapa del desarrollo basándose en un programa, en un plan de país, en un plan de nación o en un programa de nación en el que se contengan los ejes sobre los cuales haya que trabajar para saber ¿qué Honduras queremos tener dentro de 24 o 25 años? Esta noche, señoras y señores, Foro Canal 10 Plan de Nación recogerá el sumum del pensamiento académico de nuestra nación. Estamos hablando de rectores de las universidades más categorizadas y calificadas en la nación hondureña. Está con nosotros esta noche y vamos de izquierda a derecha a presentar a los señores rectores de las diferentes universidades. Don Luis Zelaya, rector de Unitec. Buenas noches. Buenas noches. A todos y por invitarme a compartir con tan connotado pleno, ¿no? A la izquierda, el señor Zenén Villanueva Henderson, de la Universidad Privada de San Pedro Sula, USPS. Buenas noches. A la izquierda, doña Rutilia Calderón, vicerrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Buenas noches. Luego continúa en el orden, avanzando de izquierda a derecha, don Helio Alvarenga, rector de la Universidad Católica. Don Armando Enamorado, rector de la Universidad Metropolitana de Honduras, UMH. Y finalmente, don Ricardo Antillón, rector de la Universidad UTH, de la UTH. Muy buenas noches. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias. Señoras y señores, recordamos los 13 ejes que están contenidos en el programa Plan de Nación. Y esos son los 13 ejes que vamos a seguir manejando porque son los que han sido consultados con más de 500 organizaciones, los partidos políticos, las entidades religiosas. Recordarán ustedes que los 13 ejes comienzan hacia una política de población. Ese es el primero de los ejes. El segundo, hacia una política de juventud. El tercero, hacia una política de educación. Hacia una política de seguridad, hacia una política de migración, hacia una política anticorrupción, hacia una gestión sostenible del ambiente y los recursos naturales, hacia un manejo integrado de los recursos marinos y costeros, hacia una política de ciencia y tecnología, hacia una política de descentralización y reforma del Estado, hacia una política nacional de competitividad en Honduras y finalmente hacia un modelo de desarrollo económico y una política de inversión pública para el sector alimentario. De inmediato vamos a comenzar esta noche para tratar de avanzar en cada uno de los ejes. Vamos a dividir los rectores de dos en dos para que puedan ir hablando sobre un eje. Recordamos, este no es un debate, este es un foro donde nuestros invitados vienen a enriquecer ya las bases de un plan de nación e incluso aportar su pensamiento crítico, excepto en 3 puntos, en 3 ejes donde consideramos que es merecedor escuchar el pensamiento de todos ellos. Es hacia una política de educación, hacia una política de seguridad y hacia una política anticorrupción.
De inmediato, sobre el primer eje, hacia una política de población, el pensamiento de don Luis Zelaya, rector de Unitec, y de Zenén Villanueva Henderson, de la Universidad Privada de San Pedro Sula. Don Luis. Bueno, don Rodrigo, si me permite, como hablábamos en la antesala, a mí me gustaría dar algunos planteamientos que complementan el documento antes de iniciar lo que hablábamos de política migratoria de población. El primero es que este plan de nación se convierta en una visión compartida. Y eso solo puede ser a través del consenso que lleve a una voluntad política. Y en este caso, alabo su esfuerzo en función de difundir y divulgar el plan. Pero necesitamos un compromiso de todos para que este consenso se lleve a una voluntad política. Segundo es plan de acción, porque el plan de nación aquí descrito nos lleva claramente a definir dónde queremos estar y qué necesitamos hacer. Pero necesitamos que nuestros candidatos, en este caso presidenciales, nos establezcan cómo lo van a hacer, pero sobre este plan de nación, y que nos permita al electorado poder discernir entre aquellos que nos presentan la mejor forma de viabilizar este plan, pero que el plan sea innegociable. Este es el plan de país de Honduras. El tercer factor, la medición. Es tan importante saber dónde estamos como dónde queremos estar. Necesitamos establecer factores de medición. En el caso de política de población, establecemos una tasa de fecundidad de mujer de 3.3 hijos por familia a 2.3. Necesitamos llevar estas metas medibles y cuantificables a los diferentes ejes que hemos desarrollado. Y el cuarto es un liderazgo sólido. Ningún plan de nación va a poder ejercerse si no es a través de un liderazgo sólido. Y este liderazgo es compromiso de todos los sectores de la sociedad. Aquí estamos, la Alta Academia de Honduras, haciendo sumas, hablamos de cerca de 120,000 estudiantes representados aquí, guiados. Nosotros debemos crear un liderazgo positivo y que nuestros candidatos se comprometan, porque el plan de nación no va a tener éxito si no está centrado en un liderazgo sólido. Ese es un compromiso que debemos tener todos como país. Y en aras del tiempo, y hablábamos de... Hacia una política de población, ese es el primer eje. Aquí lo que necesitamos, como bien se establece, es crear diferentes polos de desarrollo, y respetando la etnia, las características sociales y culturales, en función de que el país pueda tener un desarrollo a lo largo y ancho del país. En el caso de la zona norte, claramente hemos establecido una zona industrial. En el caso de Tegucigalpa, pues necesitamos fortalecer nuestra parte de servicios a través de una mejora en la educación. Y volvemos, necesitamos establecer esta mejora de la educación a través de investigaciones propias del análisis demográfico. Necesitamos desarrollar el país en las diferentes áreas, respetando los derechos de la mujer y del hombre por igual, así como del adulto mayor. Interesante. Don Zenén Villanueva Henderson, de la Universidad Privada de San Pedro Sula, USPS. Sí, muy buenas noches de la audiencia. Hablando en términos generales del plan de nación que se nos ha presentado y habiendo analizado también un diagnóstico previo que se hizo sobre el mismo, en lo particular considero de que se requiere tener también presente en el documento o claramente definido el hecho de que se necesita una estrategia para la implementación del plan, una socialización verdadera que llegue a los diversos niveles de la sociedad para poder iniciar el mismo con éxito y tener definida la fecha en que también iniciaríamos con este plan, porque históricamente se han elaborado muchos planes en Honduras, algunos enmarcados a problemas específicos y unos más generales, pero lo que requerimos es que realmente se implemente un plan. En el mismo también es importante, y pensando en el enriquecimiento que se le debe dar, el que se tienen que generar prioridades. Falta la generación de prioridades, que se definan los recursos con los que vamos a contar para poder nosotros implementar el plan. La integración entre ejes. Es importantísima esa integración y en el documento pues no hay un ligue, por así decirlo, entre un eje y el otro. Y debe de existir esa integración porque no podemos nosotros desintegrar problemáticas como la salud,
la educación, que tiene que estar involucrados en todos los ejes. Y por último, diría yo, el compromiso de los partidos políticos, porque para implementar un plan a largo plazo se requiere que los partidos políticos realmente tengan en su plataforma claramente definido que tienen que estar de acuerdo con que el plan de nación se implemente. Hablando específicamente del eje relacionado con población, a mí me gustaría contribuir con dos de los puntos que se incluyen en el mismo. Uno es la línea estratégica relacionada con el adulto mayor. Se menciona que se deben prever las demandas del envejecimiento demográfico y ofrecer más y mejores oportunidades al adulto mayor. Yo diría que no se debe de prever porque suena como a futuro. Esta es una problemática que ya se está viviendo en nuestro país. La cobertura para el adulto menor es baja. Se requiere que la cobertura sea mayor y que realmente sea una cobertura que satisfaga las necesidades que el adulto mayor tiene, principalmente en el aspecto de salud. Entonces, ahí considero pues que tenemos una oportunidad enorme de mejora. Y relacionado con las metas en relación a también este eje de población, se habla de que se debe incluir la atención obstétrica y se habla de los niños, de los adolescentes, pero en ningún momento se menciona y se integra, que es lo que comentaba hace unos momentos, temas tan importantes como la salud y la nutrición, que son básicos si nosotros vamos a considerar a la niñez y a la adolescencia, porque todo parte de que un niño tenga salud y que esté bien nutrido para que nosotros podamos pensar en tener competitividad a futuro. Señoras y señores, continuamos con el tema del segundo eje, hacia una política de juventud. Este eje lo van a abordar la vicerrectora de la Universidad Nacional, Rotilia Calderón, y don Helio Alvarenga, rector de la Universidad Católica. Doña Rotini. Buenas noches a la teleaudiencia y también felicitar esta iniciativa de Canal 10, don Rodrigo, porque consideramos que esto aporta a construir país. Estos espacios donde los diferentes sectores colocamos, ¿verdad?, nuestros planteamientos, nuestras propuestas, nuestras ideas, nuestras iniciativas, contribuyen definitivamente a construir país. Un comentario general previo en relación con el documento que nos fue facilitado de Plan de Nación, y es que precisamente está orientado este plan a una serie de políticas y de estrategias, pero tenemos un gran vacío. ¿Cuál es la visión de país para la cual este plan se va a gestionar, para la cual este plan se ha elaborado, ¿verdad? Encontramos que si los diferentes sectores del país nos vamos a abocar a que este plan se concrete en acciones, en movilización y gestión de recursos, necesitamos también compartir una visión de país. Y esa visión de país no está explícita en este plan de nación. En ese sentido, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, desde el año 2000 y enriquecido en el proceso de reforma universitaria, ha venido proponiendo una visión de país que aprovechamos este espacio también para colocarla. La Universidad Nacional Autónoma de Honduras considera que Honduras al año de 2025 debe de ser una nación moderna, que demos el salto del feudalismo, por así decirlo, a lo que es una nación moderna, con una sociedad con identidad nacional, con una organización social participativa e incluyente, una sociedad y una economía equitativas, integrada en lo interno y vinculada externamente de forma cooperativa con la economía mundial y las sociedades globales. Esa es la visión de país que la Universidad Nacional Autónoma de Honduras
presenta y ha venido presentando a lo largo de estos años y que estamos seguros tendremos oportunidad de someter también a un debate amplio. En relación con el eje de la política de juventud, nuestra universidad alberga en este momento 72,000 estudiantes con una edad promedio de 25 años, es decir, somos una universidad que acoge jóvenes y por eso este eje es de alta prioridad no solo para nuestra institución, sino en general para el país. En relación con la propuesta que encontramos en el Plan de Nación, identificamos que todavía sigue dominando una concepción de los jóvenes como altamente dependientes de lo que otros deciden por ellos. Es así como, por ejemplo, en los lineamientos estratégicos se habla sobre todo de el acceso de los jóvenes a políticas, a estrategias, a programas, a proyectos que otros han elaborado para ellos. En ese sentido, nosotros consideramos que se trata más bien de hacer partícipes a los jóvenes de nuestro país en la construcción de esos programas, de esos proyectos, de esas estrategias y de esas políticas. Por supuesto, facilitados estos procesos por otros y otras que, producto de mayor conocimiento y experiencia, puedan asumir ese rol de facilitadores. Pero tenemos que pasar a considerar a nuestra juventud protagonista de su propia participación en el desarrollo del país. Y el otro elemento también en este análisis crítico que hemos hecho de la propuesta que se nos hace es también que no podemos circunscribir definitivamente ya a nuestros jóvenes solo a lo que es propio nuestro. Hay que fortalecer el sentido de identidad, hay que fortalecer la valoración por parte de nuestros jóvenes de lo autóctono, de lo nuestro, pero también tenemos que contribuir a que nuestros jóvenes a través de políticas, de estrategias, de programas y de proyectos tengan acceso a lo universal. En este caso, en el rol nuestro de universidades, tenemos la responsabilidad y el compromiso de que nuestros jóvenes tengan precisamente participación en el conocimiento y en la tecnología que se está generando a nivel mundial, de manera que sean jóvenes con raíces nacionales, con identidad nacional, pero como se ha planteado por parte de otros líderes mundiales, jóvenes para el mundo también. Sobre el tema también tenemos al rector de la Universidad Católica, don Elio Alvarenga, el eje hacia una política de juventud. Muchas gracias por haberme invitado a este programa. Y antes de dar las observaciones a este eje, quisiera hacer un breve comentario más o menos en coincidencia con lo que la señora rectora, doña Rutilia Calderón, hace en cuanto a la estructura del plan. En primer lugar, pues felicitar por el hecho de que se está pensando en un plan de nación, un plan 2030, según vi en el documento. Algunos países tienen un plan 2021, es decir, celebrar los 200 años de independencia, y así hay distintas circunstancias que se puedan presentar. La observación que hay, este es un plan de nación, pues está dentro del entorno de lo que es la planeación. En la planeación, pues sabemos que tenemos una planeación estratégica, una planeación táctica y una planeación operativa. En este caso, este tiene que ser forzosamente un plan estratégico. Y como plan estratégico debe tener bien claro lo que la señora rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, doña Rutilia, decía, es una visión de nación. ¿Cuál es la visión que nos tenemos? En función de esa visión, hacia cómo nos lanzamos. Entonces nosotros, para alcanzar esa visión, que supuestamente pues hay otros documentos que hay detrás de todo esto que habrían hecho un diagnóstico de la nación, en la cual se tiene bien claro cuáles son las fortalezas que tenemos como país, cuáles son las oportunidades que tenemos como país, cuáles son las debilidades que tenemos como país y cuáles son las amenazas que tenemos como país. En función de eso, plantearnos también los grandes objetivos estratégicos. Esos objetivos estratégicos que vengan a cumplir con ciertas directrices esenciales que es precisamente que nos lleven a alcanzar la visión que nos hemos planteado, a aprovechar precisamente
las fortalezas que tenemos, a disminuir las debilidades, a neutralizar las amenazas y formar un todo integral que podamos tener así unos lineamientos específicos. Cuando tenemos los objetivos, pues la gran pregunta es cómo vamos a alcanzar estos grandes objetivos estratégicos. Y un gran objetivo estratégico se alcanza definiendo precisamente lo que se llaman las estrategias. Es decir, los grandes objetivos estratégicos normalmente se definen, según los técnicos, dicen que para un objetivo estratégico deben de haber 2 o más, a lo sumo 2 o 3 estrategias generales para realizarlo. Como producto de estas estrategias tendríamos, pues, forzosamente decisiones recurrentes sobre un mismo aspecto, y entonces ahí vendrían como general lo que se llaman políticas, a considerar las políticas propias de ejecución en este plan. En general, pues yo lo que podría decir es que desde el concepto técnico, científico de lo que es planeación estratégica, en lo que me presentaron acá, para mí habría que hacerle algún ajuste de estructura y de forma para mejorarlo, ya que nos invitaron con el propósito de que a ver qué observaciones podríamos hacer con el hecho de mejorar este plan. Con respecto al eje de la juventud, yo pienso que Honduras y cualquier país tiene una diversidad de problemas, tiene N problemas que hay que identificarlos. Y yo creo que esos N problemas habría que jerarquizarlos y determinar cuáles son problemas vitales y cuáles son problemas triviales. La diferencia entre un problema vital y un problema trivial es que un problema vital tiene un impacto de un 80%, que es el famoso diagrama de Pareto, que se llama 80-20. En Honduras, el 20% de los problemas son vitales, el 80% podríamos decir que son triviales. Ese 20%, si resolvemos el 20% de los problemas vitales, estamos resolviendo el 80% de nuestros problemas. Pero si enfocamos baterías a un 80% de problemas triviales, solo estamos resolviendo un 20% de nuestros problemas. Entonces, en este sentido, plantearíamos que cuáles serían aquellos problemas vitales que tendríamos que resolver para tener una buena política hacia una política de juventud, un eje de juventud. Pues uno de los grandes problemas que tiene que resolver Honduras para que los demás problemas se vayan desapareciendo es precisamente el problema del empleo. Reducir al máximo la tasa de desempleo que exista. Porque en la medida de que exista la posibilidad de empleo de distintos padres de familia, esta juventud que tiene derecho a la educación podrá tener acceso a la educación en vista de que los papás tienen un poder adquisitivo. Pero en el caso de las universidades hay muchos alumnos que también trabajan. Y en la medida de que estos alumnos tengan acceso a un empleo, pues tienen mayor facilidad a lo que es la educación. Y por lo tanto, si vamos viendo los distintos factores esenciales y determinantes al momento de jerarquizar una serie de problemas vitales y triviales, en mi caso particular yo pensaría, y según algunos documentos también que he analizado, es que uno de los grandes factores que tiene que apuntarle a un país es lograr a mantener a la gente ocupada, en el sentido de que esa persona genere adquiera su propio poder adquisitivo y pueda solucionarle otra gran diversidad de problemas que se generan, como por el hecho de que la gente no tener acceso al trabajo y a la educación. Señoras y señores, esto es Foro Canal 10 Plan de Nación. Vamos a regresar entonces para encontrarnos con uno de los temas fundamentales, uno de los ejes fundamentales es hacia una política de educación. Sobre este eje sí van a hablar los 6 rectores y van a comenzar don Armando Enamorado de la Universidad Metropolitana y don Ricardo Antillón de la UTH, pero van a hablar también don Luis Zelaya, don Zenén Villanueva, doña Rutilia Calderón y el mismo don Elio Alvarenga. Inmediatamente proseguimos con Foro Canal 10, Plan de Nación aquí en Canal 10, por una Honduras educada. En unos instantes continúa Foro Canal 10, Plan de Nación. Wake up, I lay down, my eyes are shut.
contigo, aquí estoy. Envía 15 mensajitos desde tu Tigo y los demás que envíes durante el día son gratis. Promoción por tiempo limitado. Ajá, primo. ¿Y dónde fue el rally? No, si es que vengo del banco en la ciudad. Imagínese. Primero, el largo camino. Y después, a probar la máquina. La cruzadita del río. Y de regreso, a alistar la bolsa. Yo por eso tengo mi cuenta en Banco Atlántida y hago todo en el depósito de Don Chito. Venga, le enseño. Agentes Atlántida, convenientes corresponsales de servicio ubicados en barrios, colonias y zonas rurales, donde puede realizar de forma rápida y segura depósitos, retiros, pagos de servicios públicos y cobrar sus remesas a través de su cuenta Remesas Atlántida. Agentes Atlántida, con más ventajas, hay uno cerca de usted. Televisión Educativa Nacional, Canal 10, televisión digital con alta definición. Foro Canal 10, Plan de Nación. Foro Canal 10, Plan de Nación, se enorgullece esta noche de presentar el sumum del pensamiento académico hondureño, los rectores de las universidades más categorizadas. Y vamos a comenzar con el eje hacia una política de educación. Aquí en este eje se iban a hablar los 6 rectores, con don Armando Enamorado de la Universidad Metropolitana y don Ricardo Antillón de la UTH. Muchas gracias, Rodrigo. Muy buenas noches, estimados rectores de las universidades nacionales. Yo felicito realmente, como lo hacían los colegas, en relación a la iniciativa de Canal 10 en someter a análisis de estas magnas universidades el Plan Nacional de Nación. Bueno, cuando hablamos de Plan de Nación, lógicamente tenemos que pensar en el sentido de lo que es la integración de la sociedad en propósitos de bienestar común, que es una responsabilidad del Estado. Y me llama la atención en el tema educativo, porque el tema educativo es básico y es central en los propósitos de desarrollar un país o de resolver la problemática que tenga cualquier país. En ese sentido, nosotros estamos visualizando que Honduras tiene sus 3 sistemas educativos: sistema básico, sistema medio, sistema universitario. Sin embargo, no existe una integralidad o una secuencia lógica en el sentido de preparar a los alumnos en función del crecimiento en la escala educativa. Y encontramos una diversidad muy fuerte, o más bien un abismo muy fuerte de los alumnos que entran al sistema educativo superior. No están preparados para entrar al sistema. Lógicamente el sistema se encuentra desarticulado. Y lógicamente también en la base los muchachos no están preparados para entrar al sistema medio. Eso es preocupante en un país que busca la integridad de la sociedad en función de que sus habitantes sean parte de la solución de su problemática. Hay otro dato interesante que vale la pena mencionarlo, porque creo que se queda corto el Plan de Nación, y es en que la población en edad universitaria está atendida nada más en el 14.6%, o sea que hay un 85.4% que está desatendido. Y la propuesta del plan es llegar a cubrir el 2015, no sé la fecha, pero dice cubrir el 35%. Considero que es una meta un poco tímida en relación a la necesidad. La juventud latinoamericana está demandando por educación superior y lo estamos viendo a gritos en cada una de los enfoques que hacemos o de los análisis que hacemos de los diferentes países latinoamericanos. Y en Honduras se está sintiendo esa demanda constante y progresiva de la juventud nacional para procurar entrar a niveles superiores de educación. Entonces, en ese sentido, creo que el plan pudiera, es decir, más bien la política nacional sería abrir un poco más el sistema, de tal manera de ampliar la cobertura. Actualmente el sistema tiene 20 universidades, pero las barreras de entrada son cada vez más difíciles y se limita entonces la participación del sector empresarial que pueda entrar a los sistemas educativos. Porque el sistema, de alguna manera, no tiene una capacidad de cobertura. Actualmente, la población estudiantil a nivel universitario
es de 140.000 personas aproximadamente. Y hay entonces una saturación del sistema. No hay, la Universidad Nacional no tiene capacidad de absorción de la población, al contrario, más bien la limita, ¿verdad?, por su misma cobertura, y así además el sistema privado. Por otra parte, yo considero que hay elementos interesantes que se deben puntualizar en lo que es la educación. Honduras siempre está reclamando la falta de valores en la población. No existe una sistematización en el desarrollo o en la culturización hacia los valores. Esa es una de las debilidades muy fuertes, porque creo que cuando los muchachos salen de la educación media o universitaria, todavía les hace falta la inserción como ciudadanos responsables, identificándose con su país o identificándose con los valores fundamentales que expresa la Constitución de la República. Por otra parte, creo que la responsabilidad del Estado se queda corta. El Estado, de acuerdo con el artículo 153 y 154, tiene la obligatoriedad de eliminar el analfabetismo en el país, de sumar entonces esfuerzos para que la población en su totalidad sea alfabeta. Sin embargo, los esfuerzos que se desarrollan son muy pobres. Son muy pobres porque cuando vemos las estadísticas de educación, las estamos encontrando sumamente deficitarias. Hay esfuerzos, se hacen muchos programas de alfabetización, pero esos programas de alfabetización no cubren las demandas. La población adulta de 40 años en adelante que está analfabeta no tiene oportunidades de formarse. Además de que hay una dirección de educación de adultos, creo, en el Ministerio de Educación, pero no tiene la cobertura suficiente para atender a la población nacional. También la juventud de 25 años, hay mucha juventud analfabeta. Yo creo que el esfuerzo debe ser muy fuerte. ¿Por qué? Porque la educación está vinculada precisamente a la eliminación de la pobreza. Entre más educada está la población, menos riesgos existen para menos riesgos es decir, menos riesgos en el juicio de la pobreza. Y sobre el tema de educación, don Ricardo Antillón, rector de la UTH. Muchas gracias, Rodrigo. Muy buenas noches. Estimados amigos rectores, pueblo de Honduras. No cabe duda que hablar de un plan de nación es una prioridad para un país que está clamando por transformarse. Créeme, Rodrigo, que me gusta mucho tener en mis manos esta iniciativa. Felicito al país por pensar ya en esto. Podemos ser hijos de un pasado o podemos ser padres de un futuro. En nosotros queda el escoger qué vamos a hacer. Aquel que no sabe a dónde ir, cualquier bus lo lleva. Me preocupa mucho que no hemos definido ese escenario futuro donde queremos llegar. Todos los que planificamos, en cierta manera, el viaje en la vida, hemos entendido que lo primero que se define en un viaje es el lugar de destino. Y es ese destino lo que veo yo que hay que definir acá, para enriquecer esta propuesta. Leo estrategias, leo políticas, leo priorizaciones, pero no hemos aterrizado en qué queremos que sea nuestra juventud a la luz de este plan cuando se lleve a cabo. Esa es una de las primeros comentarios y aportaciones que tengo al respecto, porque es necesario saber a dónde se quiere llegar para poder empacar esa maleta que te lleve al lugar y utilices todo eso que verdaderamente es propicio y pertinente para llegar. Me preocupa que nuestro sistema educativo en términos generales, desde el primer año de escolaridad hasta el último, refleja que solo muy pocos, pero muy pocos, tal vez un 3%, de todo ese grueso que entra desde el principio sale de nuestras universidades. Cuando hablo de una fábrica de productos lácteos, lo que más produce es leche. Por eso es una fábrica de productos lácteos. Y si veo esa conceptualización de una productividad, de una producción en ese sistema, lo que más produce es desertores. No estamos produciendo ese 99% de estudiantes que han culminado exitosamente el programa. ¿A qué quiero llevarte?
En un país desarrollado, hay muchísimos, por supuesto que estas cifras no se dan. Es muy fácil ver cómo la educación es un continuo donde por cortes todos van avanzando, van culminando, van llegando y van finalizando con éxito. Pero en países como los nuestros, donde el proceso es un proceso donde hay mucha deserción, solo culmina la primaria, apenas culmina la secundaria, también deserta en ese proceso, entra a la universidad y también se sale. Ese 97% es mano de obra no calificada que está en el país y que es nuestra realidad. Por eso es muy importante definir ese escenario y cómo vamos a abordar como instituciones de educación, en todos los niveles, el llevar al estudiante a donde debe estar. Ahí, con esto, quiero aterrizar en una propuesta muy clara, y es una propuesta diferente a la que tienen los países desarrollados. Los países desarrollados, para que usted entre a tal nivel educativo, tiene que tener ese nivel y entonces entra y sale, porque cumplió el proceso del nivel. En este país tenemos hoy calificaciones documentales de que puede entrar a cierto nivel, pero cuando evaluamos la realidad individual, la realidad personal de cómo está, nos damos cuenta que no sabe leer como debe, no sabe entender como debe, no sabe redactar como debiera, no sabe comunicarse. Hay algo que está faltando. Creo que es el momento de hacer una propuesta como país para tomar al estudiante de la mano y tener el compromiso de llevarlo a donde debe estar. Agarrarlo y hacer nuestro mejor esfuerzo en todos los niveles, primario, secundario y universitario, para que así como está, en los 3 niveles, seamos responsables todos de llevarlo a donde debe de llegar. Eso implica un esfuerzo mayor. Eso implica que el docente debe estar capacitado para poder trabajar con una población heterogénea muy compleja, porque no solo va a tener genios en el aula, va a tener estudiantes de todos los niveles. Y es que hay que agarrar al hondureño porque esa es una prioridad para el país y llevarlo a donde debe estar. Con ese entendimiento, debiéramos transformar a nuestros docentes en esos niveles para que puedan entender que trabajar como docentes no es simplemente cumplir con un horario de 200 días o más, de cumplir con un plan de estudios impreso, es agarrar al estudiante y llevarlo a donde debe estar. Para minimizar esa deserción, Rodrigo, que a mí me preocupa muchísimo, porque eso que estamos produciendo en su mayoría es justamente eso, ese grueso, no solo que está desatendido, sino que está fracasando en el proceso. Muchas gracias, don Ricardo Antillón. Vamos a regresar después de estos mensajes para que don Luis Zelaya, rector de UNITEC, don Zenén Villanueva Henderson de la Universidad Privada de San Pedro Sula, doña Rutilia Calderón de la Universidad Nacional y don Elo Alvarenga de la Universidad Católica aborden también con su pensamiento cómo creen ellos que se debe manejar el eje hacia una política de educación. Regresamos después de estos mensajes. En unos instantes continúa Foro Canal 10, Plan de Nación. Después de probar el iPod con pantalla panorámica, Internet de verdad a velocidad 3G y revisar tus correos en cualquier lugar, sería fácil que olvidaras que también es un teléfono increíble, el nuevo iPhone 3G. La caravana educativa EFA por TEN Canal 10 presenta las bondades del programa Abriendo Futuro de la Secretaría de Educación para capacitar y fortalecer los conocimientos en computación de miles de maestros hondureños. Específicamente yo fui capacitadora en alfabetización digital y la experiencia pues fue muy bonita porque nos encontramos docentes que no conocían nada de computadoras ni nada, pero todos quedaron más bien con el deseo de aprender más, que querían más capacitaciones y adquirir una computadora porque precisamente por eso no tenían la experiencia, por no tener una computadora en su casa. Entonces pienso que este proyecto pues va a ser de beneficio para todos los docentes y al final para todos los estudiantes de Honduras.
De esta manera, los docentes hondureños se capacitan para mejorar la formación de más de 2 millones de alumnos. Televisión Educativa Nacional, Canal 10, transmitiendo por una Honduras educada. Televisión Educativa Nacional, Canal 10, televisión digital con alta definición. Foro Canal 10, Plan de Nación. El propósito de Televisión Educativa Nacional, Canal 10, de presentar este calificado pensamiento del escenario académico hondureño es para fortalecer y enriquecer la discusión que hemos mantenido ya durante 2 meses sobre un documento de tanta trascendencia que requiere con urgencia nuestra querida República de Honduras para convertirse así como para un proyecto de país. Y no estar tratando de reinventar a Honduras cada 4 años a través de pequeños programas de gobierno que al final ninguno de los gobiernos los cumple. Por lo tanto, tenemos que pensar que si no encauzamos a Honduras, como bien se está diciendo en este momento, hacia un propósito nacional para saber dónde queremos llegar, qué queremos que sea Honduras dentro de los próximos 24 años, no se va a lograr si no es con un plan de nación. Señoras y señores, directamente al tema educativo, el eje hacia una política de educación, entramos aquí con el pensamiento de don Luis Zelaya, rector de UNITEC. Bueno, en el plano de educación yo identifico 6 factores fundamentales. El primero es cobertura. Ciertamente la cobertura en educación básica, que es arriba del 90%, es buena. Sin embargo, no es así en educación media y mucho menos en educación superior. Es necesario establecer políticas encaminadas a mejorar la cobertura, a llevarla al menos a países de desarrollo medio. En el caso de la educación superior, a niveles del 35% y actualmente estamos en 16%. El segundo es calidad. Es imperativo mejorar la calidad de nuestro sistema educativo. Debemos establecer un sistema de acreditación, pero que éste sea independiente, transparente y consecuente con la realidad nacional. El tercero es la gobernabilidad. Es intolerable e inaceptable los niveles de gobernabilidad o de ingobernabilidad en que se encuentra en estos momentos nuestro sistema educativo. Cuarto es costos. Es inmanejable los niveles de costos que se están estableciendo en nuestra política educativa. Debemos esa inversión que realmente se está desarrollando, focalizarla en aumentar la cobertura y mejorar la calidad, más que en salarios, como actualmente se está llevando en nuestro presupuesto de la nación. El quinto es innovación, desarrollar un modelo curricular que integre la investigación y que la tecnología esté presente en el salón de clases. Es imperativo que nuestro modelo de enseñanza-aprendizaje incorpore elementos tecnológicos al salón de clase. No podemos abstraernos de esa realidad. La tecnología tiene que estar presente. De igual forma, una educación bilingüe. Necesitamos que nuestros estudiantes sean competitivos, que nuestros jóvenes, como bien decía Helio, puedan trabajar y en la medida en que ellos tengan acceso a la tecnología y que puedan dominar, en este caso inglés, un segundo idioma, les podrá permitir insertarse en la masa laboral tempranamente a través de call centers, maquilas de softwares, BPOs, etc. Y eso les va a permitir costear sus estudios también y poder compartir 2 cosas. El sexto, y coincido con Armando, valores. Necesitamos incorporar en nuestro sistema de formación educativo valores. Al final de cuentas, todos los que dirigimos instituciones educativas, lo que estamos haciendo es formando jóvenes de bien. Y deben ser ciudadanos buenos. No podemos permitir, los buenos hondureños, que los malos hondureños sigan tomando decisiones por nosotros. Como bien decíamos aquí, nosotros somos responsables de 140,000 jóvenes. En ese sentido hay una responsabilidad y un compromiso de nuestra parte por llevar valores a estos jóvenes, porque al final de cuentas ellos son los que van a pasar a liderar el país en las próximas generaciones. Esos son los 6 factores que yo considero fundamentales para el desarrollo de lo que es una política de educación en Honduras.
Interesante, que no solo sean buenos profesionales, sino también que sean buenas personas. Ese es el objetivo, y esa es la esencia de todos los que dirigimos instituciones educativas, porque es algo integral. O sea, debe ser con habilidades, destrezas, aptitudes, pero sobre todo actitudes. Que ese bien conocimiento lo ponga en función del bien de las mayorías. Y eso no le va a permitir más que el ser buena persona. Correcto. Porque parte de ese hecho, Rodrigo, o sea, el bien ser hace al bien hacer. Correcto. Y luego conlleva el bienestar. Por añadidura vendrán los éxitos económicos, emocionales y de familia. Un breve comentario. Dice el más grande periodista del siglo pasado, que acaba de morir en Europa, el polaco Ryszard Kapuscinski. Y este es un mensaje para los periodistas. No puede ser un buen periodista quien no es buena persona. Interesante. Pero yo lo haría a todo. No puede ser un buen médico si no es buena persona. Él lo aplicaba al periodista porque es posiblemente el maestro de periodismo más grande del periodismo mundial. Señoras y señores, siempre queremos decirles, no tenemos llamadas telefónicas al aire ya en esta parte. Estamos escuchando el sumum del pensamiento académico hondureño, pero sí podemos escuchar opiniones o recibir opiniones en el mensajito 9230. La opinión del rector de la Universidad Privada de San Pedro Sula, USPS, don Zenén Villanueva Henderson. Sí, en relación al tema de la educación, aunque los señores colegas que me antecedieron pues han sido bien explícitos en relación a esta temática que es tan importante y que dentro de los ejes incluso se puede considerar como el eje prioritario, porque para poder crecer, para poder avanzar en el desarrollo, se requiere, como decía por ahí un político europeo, educación, educación y educación. Es importante entonces, aunque probablemente repita algunos de los conceptos que voy a externar en este momento en relación a los comentarios anteriores, el que en Honduras sí se incluye también en el Plan de Nación la eliminación del analfabetismo. En Honduras tenemos un porcentaje alto de analfabetismo y no podemos estar pensando en coberturas a 10, 15, 20 años si también nosotros no a corto plazo definimos como una estrategia también la eliminación de esta problemática, porque también eso influye en la baja productividad que se tiene en nuestro país. Y otro problema serio que se tiene es lo que se le conoce como el analfabetismo funcional, porque no solo es que tengamos conceptualizado o que en un porcentaje determinado consideremos que una persona es alfabeta porque llegó hasta X grado de primaria, por ejemplo. Sin embargo, esta persona es un alfabeta funcional o se convierte fácilmente en un alfabeta funcional porque no lee. Entonces a estas personas tenemos que crearle las condiciones y generar la cultura de lectura, que es uno de los problemas serios que se tienen en nuestro país. Lo vivimos a nivel universitario. Los jóvenes no leen, no quieren investigar, no estudian como deben de hacerlo porque no traen esa cultura de lectura. Ahí tenemos que también generar, diría yo, una estrategia determinada. Ya lo dijo don Luis, es importante la educación bilingüe en todos los niveles. Cuando hablamos de educación bilingüe no hablamos solo de inglés, pero lógico, tenemos que darle la importancia del caso de este idioma por ser el idioma universal de los negocios. Y que se defina cómo es que se va a priorizar la inversión en la educación a los diversos niveles, porque si nosotros queremos tener un 35% y tendiendo a un 50% de cobertura en educación superior, previamente, lógico, tenemos que invertir de manera prioritaria en el nivel primario y posteriormente en el nivel secundario. En relación a las carreras que se ofrecen o a las oportunidades que tengan los jóvenes de estudio y pensando también en un plan de país, es importante que existan una oferta significativa de carreras técnicas, tanto a nivel medio como a nivel universitario. En el mundo económicamente activo, en el área productiva, se habla de que por cada ingeniero se requieren 5 técnicos. En Honduras no tenemos esa relación en este momento. Se requiere entonces fortalecer la formación de técnicos, tanto a nivel medio como la creación de carreras técnicas a nivel universitario. En ese sentido, principalmente cuando hablamos nosotros de la industria tecnológica, es importante que se piense en los retos que se vienen relacionados con la nanotecnología,
con la biotecnología, con todo lo que es la informática en general. Se habla en el plan de país de la creación de centros universitarios en el interior del país. Yo me hago una pregunta: ¿dónde están los docentes para que nosotros podamos crear centros universitarios en el interior del país? Diría más bien que el objetivo debe ser mejorar la calidad educativa, no tanto ampliar la cobertura en relación a que existan opciones de educación superior en todo el territorio, sino en invertir y mejorar la calidad educativa. ¿Qué significa esto? Pues invertir en tecnología educativa, invertir en infraestructura e invertir en el recurso más importante, en el docente. Se requiere capacitación constante del docente y en la formación de docentes, principalmente a nivel universitario. Y algo que es muy importante, que en el plan de país y en todos los ejes tenemos que pensar nosotros en la regionalización. No podemos pensar en Honduras sola contra el mundo, sino que tenemos que ver a Honduras como parte de un todo mayor que es Centroamérica, y que creo que en ejes posteriores vamos a tener oportunidad de hablar un poco más. El pensamiento sobre el tema de educación de doña Rutilio Calderón, de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Sí, este es un tema siempre controversial y parte de ser de esta manera su abordaje tiene que ver precisamente con la naturaleza de la educación misma, porque la educación, si bien es cierto, tiene una dimensión fundamentalmente pedagógica, pero la educación es fundamentalmente un proceso social. Y en ese sentido, cuando vamos ya a la propuesta que encontramos en el Plan de Nación hacia una política de educación, identificamos como que se despoja a la educación de su naturaleza social, de su naturaleza histórica. Y al final encontramos entonces una propuesta bastante sólida en lo técnico, pero consideramos que dada la complejidad de la problemática educativa en nuestro país, necesitamos adicionar a esta dimensión técnica que está bastante bien desarrollada en el documento, estas otras dimensiones de la educación. Por ejemplo, en nuestra universidad, en el doctorado de Gestión del Desarrollo, se ha ido construyendo un concepto de educación en donde la educación se entiende como aquel proceso social, histórico, que posibilita a las personas tener acceso al cúmulo que durante varios miles de años la humanidad ha llegado a tener de saberes, pero también de cultura, de arte, de modos para disfrutar, ¿verdad? Para tener eso que los países desarrollados han alcanzado, que es el bienestar. Entonces encontramos que el concepto de educación que está tras esta propuesta de estrategias y de acciones se limita bastante a los aspectos técnico-pedagógicos, pero obvia esta otra dimensión de la educación, que es precisamente la que tiene mayor potencial para llevarnos a lo que decían mis colegas rectores, a no solo una educación para hacer, sino como lo plantea la misma UNESCO, una educación para aprender a ser, para aprender a convivir y también para aprender a hacer y a emprender. El otro elemento también producto del análisis que nosotros realizamos y que coincidimos también con los colegas es que realmente necesitamos una visión de sistema educativo. Y nosotros vamos aquí y nuevamente lo que es educación superior aparece desarrollado en un menor nivel que el resto del sistema educativo. Entonces eso, el riesgo de manejarnos de esta manera en una política educativa, en un plan de nación, es que continuemos reproduciendo lo que en este momento tenemos, que es que no tenemos un verdadero sistema de educación nacional,
sino que tenemos fragmentos, tenemos islas. El subsistema medio es una isla en relación al subsistema de educación superior, etcétera. Entonces, creemos que debemos abocarnos a darle a este planteamiento de plan de país un enfoque realmente sistémico de la educación, que es lo que va a permitir lo que planteaba el doctor Antillón, de que haya un encadenamiento y una complementariedad entre los diferentes subniveles. Y una referencia en relación con nuestro subsistema de educación superior. Necesitamos, consideramos nosotros que es un desafío que hay que colocar en este documento, repensar las propias universidades. Las propias universidades, porque el modelo de universidad que tenemos data del siglo XIX y es una universidad que se preocupa sobre todo de formar profesionales. Eso tenemos que continuar haciéndolo, pero en este momento, en el siglo XXI, se le reclama a las universidades una nueva función, que es lo que se está llamando la gestión del conocimiento científico y de la tecnología para contribuir a resolver los problemas prioritarios, en este caso, del país. Esa función tenemos que aprenderla, porque es cómo logramos que ese conocimiento científico y esa tecnología se aplique socialmente a la resolución de problemas. Y en ese sentido, el nuevo modelo de universidad debe de incorporar esta nueva dimensión de la gestión del conocimiento a la gestión tradicional de formar profesionales. Gracias, doña Rutilia. Y cerramos el tema educación con el señor rector de la Universidad Católica, don Helio Alvarenga. Este eje de educación es un eje vital, porque educación, salud y empleo son determinantes para el ser humano, porque tienden y apuntan a satisfacer las necesidades primarias que Abraham Maslow habla que todo ser humano tiene. Apunta a que cada quien pueda tener acceso a alimentación, a vestuario, a vestido y a techo. Y viendo la educación como determinante, nos damos cuenta que muchos autores afirman de que en el futuro no se va a hablar de países pobres o países ricos, sino que en el futuro se va a hablar de países educados y países no educados. Y en cuanto a los grandes factores que se tienen que considerar en educación, la cobertura es determinante. A principios del siglo XX, algunos municipios tenían escuelas primarias, después algunas aldeas y caseríos, y tenemos que ver cómo el acceso a la educación se hace más posible para toda la población hondureña. Pero también hay un factor fundamental que tiene que ver y que muchas veces no se toca, que es la pertinencia. ¿Cómo vamos a considerar la educación que se da en Tegucigalpa, o la que se da en La Mosquitia, o la que se da en las distintas regiones del país? Y otro factor determinante es la calidad de la educación. Calidad que tiene que apuntarle a dos factores, que son, uno de ellos es la información, pero el otro de ellos es la formación. Y la formación, hablamos de la formación en valores morales, en valores cívicos. En el tiempo de nosotros, nos acordábamos que el sábado íbamos a la escuela y íbamos a estudiar moral y cívica. Y nos enseñaban cosas que eran muy importantes para la vida. Hay un factor que en educación se tiene que considerar y que no se considera, es el aspecto de la familia. Cómo estimular a que los hogares estén más integrados. Los grandes problemas sociales que existen en un país vienen por la desintegración familiar. Para ser profesional se estudia en una universidad, para ser periodista, para ser ingeniero, cualquier ingeniería, para ser médico, para ser abogado. Cualquiera de las profesiones se estudia, pero normalmente no nos capacitamos para ser esposos, para ser papás. Y producimos grandes dificultades en el entorno familiar de un estudiante y de las mismas personas como tal. Formación en valores, distintos valores. Si nosotros apuntamos a la integración, a cuidar la familia, a preocuparnos por la familia, recordemos que los verdaderos valores se forman en el hogar. Ahí empiezan los valores, formándose en el hogar. Se desarrollan en la escuela y se desarrollan en los colegios y se consolidan en la universidad. Pero los principios fundamentales de nuestra forma de ser y de nuestra forma de actuar
nosotros la recordamos y nuestra reminiscencia viene lo que nosotros recibimos en nuestro propio hogar. Con respecto a la educación, tenemos que también hablar de eliminar al máximo el concepto de analfabetismo. Porque antes analfabeta era el que no sabía leer y escribir. Viene la Cumbre Mundial de Educación de la UNESCO, este año que viene, 2009. Yo tuve la oportunidad de participar en la cumbre del anterior, no me acuerdo exactamente cuántos años hace, pero el concepto de analfabetismo en el mundo está cambiando. Porque antes analfabeta